Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la cuarta sesión de álgebra. Para ello, nos acompaña el maestro Jorge Luis Vázquez Ariza del CECIT número 19 Ciudad Olmeca, Coatzacoalcos, quien nos presenta el tema Factorización 2. ¡Comenzamos! Gracias, licenciado Roberto. ¿Qué tal, jóvenes? Me da gusto saludarlos nuevamente. En esta última sesión del tema de factorización vamos a terminar de ver aquellos métodos que están pendientes, ¿sí? El día de hoy vamos a comenzar con el método de factorización por agrupamiento de términos. Ustedes deben de recordar que en la plática anterior, en la sesión anterior, les explicaba el método de factorización por factor común. Y les decía que ese método era sumamente importante porque era la base para los métodos posteriores. Este es el caso. Para poder factorizar por agrupamiento de términos, debemos de utilizar la factorización por término común. ¿Por qué? Muchas veces no va a ser tan sencillo que podamos determinar el factor común en un polinomio. Se vuelve un tanto complicado y no tan fácil de hacerlo de una manera directa. Es ahí entonces donde entra en juego la factorización por agrupamiento. En ella vamos a ocupar la clásica y célebre frase de divide y vencerás. Lo que vamos a hacer cuando tengamos un polinomio de mayor complejidad es que vamos a dividirlo en bloques. Normalmente son 2 o 3 bloques. Esos bloques, que van a quedar mucho más sencillos, va a permitir que entonces nosotros los factoricemos por separado utilizando el método del factor común. Bien, vamos a ver. Para aplicar este método de factorización vamos a utilizar 3 pasos. El primer paso es que vamos a agrupar los términos, es decir, vamos de un polinomio original a subdividirlo de manera conveniente, es decir, que nos quede cómodo para poder aplicar la factorización por factor común. Posteriormente, que ya tenemos esa división en elementos o en bloques elementales, vamos a factorizar cada uno de ellos por separado. Resultado de eso, vamos a obtener un nuevo polinomio, el cual podremos nuevamente factorizar para de esa manera poder llegar a la expresión más sencilla posible que agrupe el polinomio original, es decir, que este quede factorizado. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos el polinomio AC más BC más AD más BD. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos. Como podrán ver en el paso número 1, tenemos agrupado sin alterar el polinomio original, que eso es muy importante, no debemos de alterar el polinomio original. Agrupamos el término AC con el término BC. Y también agrupamos, del lado derecho, el término AD con el término BD. De esta manera yo voy a tener 2 bloques principales. Lo que haremos con ellos será ahora aplicar una factorización por término común. Recordemos que la factorización de término común tiene la característica de tener un elemento que permite dividir al polinomio original. En este caso tenemos en el paso número 2 AC más BC y lo vamos a dividir entre nuestro máximo común divisor de polinomios, que es la letra C. A simple vista podrán ustedes notar que la C es la literal que es común a ambos términos, por eso lo dividimos entre C. Como resultado de esta división tenemos entonces la expresión AB. Ahora, para poderlo expresar de manera factorizada, recordemos del método anterior que tenemos que multiplicar nuestro cociente por nuestro factor común. Por eso de esa manera nos queda C por AB. Ahora bien, del otro lado, en el otro elemento que habíamos subdividido el polinomio original, tenemos AD más BD, que va a estar siendo dividido por la letra D. ¿Por qué por la letra D? Bueno, de la misma manera que en la expresión anterior, la letra D o la literal D es común a ambos términos, por eso me permite hacer esa división. Resultado de esa división o el cociente de esa división es la letra A más B. Por tanto, si lo queremos expresar ya factorizado, tendríamos D por A más B. Los resultados de estas primeras 2 factorizaciones me van a
dar un polinomio nuevo, que es exactamente representativo del polinomio original. Es decir, ya lo convertimos, ya hicimos una primera factorización. Ahora, ¿qué es lo que falta hacer? Bueno, esa nueva expresión la vamos a factorizar nuevamente. Hay algo importante que quiero recalcar aquí, jóvenes. Vean cómo al yo unir la expresión CA más B más DA más B, vuelvo ya de manera inmediata, prácticamente automática, a tener un factor común ya. Es decir, la expresión A más B. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nuevamente lo volvemos a factorizar. Tenemos la expresión, nuestro nuevo polinomio original, C por A más B, más D por A más B, lo dividimos entre A más B. Esto nos va a dar como resultado el cociente C más D. Entonces, básicamente, si nosotros respetamos los pasos de factorización común, nuestra factorización de esta expresión quedaría como C más D por A más B. Entonces, el polinomio resultante o la factorización resultante de hacerlo por agrupamientos sería, por lo tanto, C más D por A más B. De esa manera, entonces llegamos a la factorización final y ya no podríamos aplicar ninguna otra porque ya no es posible por este método, ni por ningún otro, ya llegamos al polinomio resultante. Bien, hagamos otro ejemplo, pero no sin antes, de una manera un poco más gráfica y esquemática, ver cómo hacemos una factorización por agrupamiento de términos. Tenemos nuestro polinomio original, el cual es la letra AC más BC más AD más BD. Es el mismo de hace rato, solamente que ahorita se los voy a explicar de una manera esquemática. Vean cómo hacia el siguiente nivel dividimos o subdividimos el polinomio original en dos binomios. Por un lado teníamos AC más BC y por el otro lado tenemos AD más BD. Aplicamos la factorización por factor común y nos resultan las dos expresiones que tenemos en el siguiente nivel. C por A más B y D por A más B. Esas dos expresiones las juntamos a través del signo de suma que ya venía siendo utilizado desde el polinomio original y tenemos un nuevo polinomio original, el cual es C por A más B más D por A más B. A ese nuevo polinomio original le volvemos a aplicar una factorización por término común, resultándonos entonces la expresión C más D. Entonces, para expresarlo a manera de factores, lo que tenemos que hacer es multiplicar el cociente por la expresión que fue término común, ¿sí? Entonces tendríamos C más D por A más B. Es decir, podemos también expresarlo al revés, A más B por C más D. Recuerden ustedes que en una multiplicación tenemos la propiedad conmutativa que nos permite alterar el orden sin que se afecte nuestro resultado. Bien, hagamos un ejemplo más, pero vamos a llevarlo a la pizarra. Tenemos nuestro polinomio original, que es AX menos 3A más BX menos 3B. AX menos 3A más BX menos 3B. Bueno, aquí lo que podemos notar es que podemos reagrupar este polinomio sin alterarlo. Lo tenemos que hacer de una manera conveniente, es decir, que nos permita o que nos facilite el proceso que sigue. Entonces, miren, convenientemente vemos que aquí estos dos términos tienen la literal A. Entonces a mí me conviene agruparlos de esa manera. Y de la misma manera tenemos los términos Bx y menos 3b, lo que nos permite de una manera conveniente agruparlos para que sea más fácil factorizarlos, ¿sí? Por el método del factor común. Si ustedes se llegan a encontrar un polinomio que no está precisamente ordenado, ustedes lo que tendrían que hacer es ver la manera de ordenarlo a su conveniencia para poder agruparlo. Lo único en lo que deben de tener cuidado es en no alterar los signos nada más, ¿sí? Entonces procedemos, tenemos la expresión, nuestra primera expresión, AX menos 3A. A esta primera expresión vamos a aplicarle una factorización por factor común.
¿sale? Es decir, vamos a dividirla por el factor común, que para nosotros en este caso es muy sencillo identificarlo. Es A. Entonces tendríamos AX menos 3A sobre A, lo cual esta división nos va a dar como resultado AX entre A me da una X y menos 3A entre A pues me va a dar un menos 3. Entonces tendríamos como cociente X menos 3. Bueno, pero la factorización recuerden que no termina aquí. Lo único que tenemos que hacer es expresarlo a manera de producto. Esto ya es la factorización del primer agrupamiento que hice. Ahora vamos a aplicar exactamente el mismo método, pero a nuestro segundo grupo. Tenemos entonces Bx menos 3b. Aquí notamos por simple inspección que nuestro factor común o nuestro máximo común divisor de monomio es la letra b. Hacemos nuestra división entre b y tendríamos como resultante bx entre b, pues me va a dar x, y 3b menos 3b, aquí es importante cuidar el signo, y menos 3b sobre b, pues me va a dar menos 3. Entonces, como ustedes podrán observar, ya tengo el cociente y lo único que me resta hacer es expresarlo junto con mi término común para que quede factorizado. ¿Qué es lo que hicimos? Dividimos el polinomio original, por un lado factorizamos esta expresión, por otro lado factorizamos esta. Unimos estas dos, que sería A por x menos 3 más b por x menos 3. Y este es nuestro nuevo polinomio original, ¿sí? Este y este son lo mismo, pero aquí ya le aplicamos el primer agrupamiento y factorización. Como podrán observar, aquí tenemos nuevamente una expresión común a ambos términos. Entonces podemos nuevamente volver a factorizarlo. Para hacerlo, pues basta con que dividamos esa expresión entre nuestro factor común. ¿Cuál es nuestro factor común en este caso? Pues el x menos 3. Hacemos la división de x menos 3. De tal manera que si yo divido a por x menos 3 entre x menos 3, pues me va a quedar la letra A. Y si yo divido bx por x menos 3 sobre x menos 3, me va a quedar la b. Entonces, este es el cociente de esta operación, ¿sale? ¿Qué me falta hacer para terminar con la factorización? Pues simplemente expresarlo a manera de producto. Esa forma es utilizando nuestro factor común con nuestro cociente. De tal manera entonces, y por lo tanto, que al factorizar este polinomio, llegamos a este, x menos 3 por a más b. Bien, veamos ahora, regresemos a la pantalla, veamos ahora la manera esquemática un poquito más clara de qué es lo que hicimos. Vean, tenemos nuestro polinomio original, lo dividimos en dos partes, cada una de esas partes les apliqué una factorización por término común, y esos resultados de esa factorización por término común me creó un nuevo polinomio. A ese nuevo polinomio lo que hicimos ahora fue volverle a aplicar otra factorización por término común para que nos quedara el cociente a más b. Ahora lo único que hicimos fue expresarlo en términos de producto, es decir, el cociente por el término común, quedándonos por lo tanto la expresión x menos 3 por a más b. Cabe mencionar que yo quise aquí expresárselos de una manera muy puntual, porque a veces tenemos confusión de si es multiplicación o no. El asterisco que yo escribo en medio de los paréntesis no es necesario, ¿sale? Podemos dejarlo sin nada y significaría lo mismo. Yo lo quise hacer a una manera de apoyo para que ustedes entendieran que en realidad se expresa como una multiplicación, ¿vale? Bien,
Eso es con respecto a la factorización por agrupamiento. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo método de factorización, el segundo de esta sesión, que es factorizar por trinomio cuadrado perfecto. Bien, ustedes deben de recordar que en la primera sesión de productos notables desarrollábamos el producto notable llamado binomio al cuadrado. Y yo les dije, cuando desarrollamos un binomio al cuadrado, nos va a dar como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Y les dije, acuérdense de esta expresión porque la vamos a volver a ocupar. Bueno, ya llegamos aquí. Cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto es porque resultó de haber desarrollado un binomio al cuadrado. Como podrán ver aquí en este pequeño esquema, yo tengo un binomio al cuadrado que es un producto notable. Yo lo desarrollo, ese producto notable, y obtengo como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Si ese trinomio cuadrado perfecto yo lo factorizo, entonces nuevamente regresaré a la expresión original, el cual es un producto notable, binomio al cuadrado. Veamos entonces o puntualicemos cómo podemos identificar un trinomio cuadrado perfecto y cuáles son los pasos que debemos de aplicar para poder factorizarlo. Bueno, hablamos de un trinomio cuadrado perfecto cuando está compuesto de entrada, la palabra lo dice, por tres términos. Y tiene como característica principal que esos tres términos, dos de ellos son cuadrados perfectos. Es decir, que yo podría extraer su raíz de una manera exacta y entera sobre todo, ¿sí? Entonces, si cumplimos con esas condiciones, sí es un trinomio cuadrado perfecto. Por tanto, lo puedo factorizar por este método. ¿Qué hacemos? Tres pasos también. Calculamos la raíz cuadrada de esos términos que fueron o que se presume fueron elevados al cuadrado. Finalmente sumamos algebraicamente esas raíces, pero utilizando el signo del término lineal, ¿sale? Utilizando ese signo del término lineal, lo único que resta hacer es elevar al cuadrado para poder llegar al binomio elevado al cuadrado, el cual resulta o emana de esta factorización. Llevémoslo a términos prácticos. Voy a pasar a la pizarra. Permítanme borrar. Tenemos entonces que antes de aplicar los pasos, debemos asegurarnos que estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto. Les decía que para podernos asegurar, basta con asegurarnos que existe tres términos, dos de ellos se presumen que fueron elevados al cuadrado o que podemos sacar una raíz exacta, y uno de ellos es un término lineal. ¿A qué nos referimos con término lineal? Bueno, miren, si ustedes se encuentran con un trinomio ya ordenado, normalmente el término lineal corresponde al que está en el centro. Pero eso no lo vuelve lineal. Lo que lo vuelve lineal es el hecho de que tiene su literal a la potencia 1 o que no tiene exponente expresado, ¿sale? Recordemos que es lo mismo. Bueno, entonces, para factorizar esto es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es calcular las raíces de los términos que fueron elevados al cuadrado. Esto sería entonces la raíz de x cuadrada, que sabemos que es x, y la raíz de el número 9, que sabemos que es 3. Y ahora lo que hacemos es juntarlos a manera de un binomio, pero entre ellos vamos a poner el signo de nuestro término lineal. En este caso, el término lineal es 6x y es un signo positivo. Por tanto, aquí lo único que hago es transferir ese signo a mi nuevo binomio. Para terminar, lo que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado. De esa manera, podemos concluir que al factorizar este trinomio, llegamos a este binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora la expresión a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Por simple inspección, conforme ustedes tengan más práctica a la hora de hacer esto, verán lo sencillo que es poder darnos cuenta. Tenemos un trinomio, tiene dos términos que fueron elevados al cuadrado, podemos sacar sus raíces y tenemos un término lineal que además es el doble de las bases de esos cuadrados. Eso lo hace un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, paso número 1, calculamos las raíces
de esos dos, la raíz de a cuadrada es a, la raíz de b cuadrada es b, y expresamos esas dos raíces utilizando el signo del término lineal. Y no se nos olvide siempre elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, podemos tener una variante de esto, pero la única variante que vamos a tener será con respecto al signo. Vean cómo este trinomio al cuadrado perfecto, en vez de ser positivo en sus tres términos, hay uno de ellos que es negativo. ¿Sí? Lo único en lo que nos va a afectar de esta manera es en el resultado final, que a la hora que agrupemos las dos raíces, en vez de poner un signo positivo, pondremos un signo negativo. Bien, tenemos para terminar prácticamente la factorización por diferencia de cuadrados, la cual es también bastante sencilla, y recordemos que también tiene una correspondencia con productos notables. ¿Sí? Bien. Para factorizar una diferencia de cuadrados, es decir, una expresión que tenga esta forma, como por ejemplo x cuadrado menos 16, lo primero que tenemos que hacer es verificar que se trate de una diferencia de cuadrados. Eso lo hacemos de una manera muy sencilla. Para hacer una diferencia debe estar expresado a manera de resta. Y para que sea de cuadrados debemos de presumir que los dos términos que lo integran corresponden a la elevación de alguna cantidad al cuadrado o de alguna expresión algebraica elevada. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular las raíces de esos dos términos y después expresarlos a manera de un binomio conjugado. Como podremos ver aquí, tenemos el término 4x cuadrada, su raíz es 2x, tenemos 25, su raíz es 5. Y para terminar con la factorización por este método, lo único que hacemos es expresarlo, 2x más 5 por 2x menos 5. Llegamos a un binomio conjugado. Un ejemplo más sería este, x cuadrada menos 16, la raíz cuadrada de x cuadrada sería x, la raíz cuadrada de 16 es 4, lo expresamos ahora como un binomio conjugado y la factorización sería x más 4 por x menos 4. Bien, jóvenes, espero que haya sido provechosa esta sesión, espero lo hayan comprendido. Los invito a escanear el siguiente código QR con sus teléfonos, ahí encontrarán el contenido de esta sesión y ejercicios para que practiquen lo que aprendieron. Me dio mucho gusto estar con ustedes, nos vemos en la siguiente sesión y recuerden que la felicidad no solo está en el resultado, sino también en el proceso para llegar a él. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase del maestro Jorge Luis? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.